Ok, muy buenos días, buenas tardes, depende de la hora en la que usted esté viendo este video. Vamos a hablar de sistemas de orden superior. En todo sistema, siempre que ocurre una perturbación o existe una fuerza motriz que me va a generar ciertos cambios dentro del sistema, va a generarse una respuesta. Esas respuestas tienen algunas veces variaciones con respecto al tiempo, por lo que se producen sistemas de primer orden o orden superior. El orden depende de la derivada que contiene. Por lo menos un sistema de primer orden se sabe que está gobernado por una ecuación diferencial de primer orden como la que se muestra aquí en esta figura. Vamos a usar el puntero láser para señalar. Y cuya transformada de Laplace es simple y sencilla, que es fácil de determinar y agrupar términos para despejar en función de y. Se tendría entonces que y de s es igual a k sobre tau s más 1 por la función de forzamiento. Esto es la transformada de Laplace de una ecuación diferencial de primer orden, a lo que se dice que esto es un sistema de primer orden. Cuando hablamos de sistemas de orden superior, ya la cosa cambia. Aquí la ecuación diferencial tiene otros exponentes. Por lo menos una ecuación diferencial de segundo orden es tal como la que se muestra aquí. La derivada segunda de la variable principal y de t, o variable de salida, más de la derivada primera, y más la función que debe estar sin ningún exponente, es igual a k por x de t, es decir, la ganancia por la función de forzamiento. Esto no es más que una ecuación diferencial de segundo orden. Por eso los sistemas que se trabajan o se generan mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden se le llaman sistemas de orden superior, o, bueno, son sistemas de segundo orden, que de segundo orden en adelante son sistemas de orden superior. La transformada de Laplace no es más que aplicarle transformada de Laplace a cada uno de los términos y empezar a despejar para y de s. Al tener y de s se dice entonces que este es x, que es k, que es la ganancia, sobre el polinomio que se me estaría generando. Normalmente, generalmente, el denominador, el grado del polinomio del denominador corresponde al orden del sistema o el orden de la ecuación diferencial. En este caso, una ecuación diferencial de segundo orden como esta que está aquí nos va a dar un polinomio en el denominador de la función de transferencia de grado 2, como se puede observar aquí, o de orden 2. También, una vez factorizado el polinomio, podemos determinar el número de factores. Me va a dar exactamente el número o el exponente que tiene la ecuación diferencial. Así, por ejemplo, una ecuación diferencial de tercer orden tendría entonces la derivada tercera, aquí va un 3, disculpen ustedes, derivada tercera de la función con respecto a dt al cubo, más derivada segunda con respecto a la variable principal, en este caso y de t, por dt2, más c por la derivada con respecto al tiempo, más la variable sin ningún exponente, sin ningún coeficiente, eso sería igual a k por x de t. De igual manera, la función de transferencia tiene en su denominador un polinomio con un grado 3. Y si nosotros decidimos factorizar, vamos a obtener entonces un polinomio, si se quiere decir, factorizado con 3 factores en su denominador. También puede darse el caso que nosotros contamos con un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden y nos generan un sistema de orden superior, tal como se puede observar aquí. Ajá, Paquito, tranquilo. Tal como se puede observar aquí, una ecuación diferencial con respecto a y1 de t y una ecuación diferencial con respecto a y2 de t. Se trabaja algebraicamente y se puede obtener entonces una ecuación diferencial de segundo orden, tal como se muestra aquí. Aquí estaría lo que corresponde la función de transferencia, con un polinomio en el denominador de un grado 2, como se observa acá, y por lo tanto tendrá dos factores que corresponden al polinomio del denominador. Dicho esto, entonces vamos a ver la aplicación de estos conceptos de orden superior, sobre todo cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones diferenciales, aplicado a procesos químicos. En este caso vamos a trabajar con tanques en serie, sistemas no interactuantes, son sistemas de orden superior. No interactuantes son sistemas que nosotros vamos a tener de este sentido, son parecidos a este. Todo sistema que se tiene en el cual la variable de salida
va a ir a un nuevo sistema, el cual no va a tener una interacción con el sistema anterior, se dice que es no interactuante. La única forma de que sea interactuante es que el sistema que sigue tenga una interacción con el sistema anterior. Pero eso lo veremos luego cuando estemos trabajando con sistemas interactuantes. Hasta el momento, para estudiar este caso, tenemos entonces dos tanques en serie, que es el primer tanque que observamos acá, al cual le entra una corriente FI, se llama FI. Esto viene del inglés inlet, y lo estoy colocando tal como aparece aquí, que no es más que el ejemplo 4 raya 1.1, página 135 del libro del doctor Carlos Smith y Armando Corripio. Entonces tendremos aquí un primer tanque que tiene una entrada, es decir, F sub I es la entrada, tiene una salida por la bomba, la que se le llamó FO, y también tiene una salida que se llama F1. Entonces tiene una salida, tiene una entrada y tiene dos salidas. Al tanque 2 tiene la entrada que es F1, consecuencia del flujo que viene del tanque 1, y tiene una sola salida F2, es decir, le entra F1, sale F2, y tendrá una variación en el tiempo de la altura del nivel del líquido en el tanque. De igual manera, como tiene una variación de la altura en el del líquido en el tanque 1. Por eso se dice que tenemos una H1DT, que no es más que la altura del nivel de líquido en el tanque 1, variando en el tiempo, y tenemos una H2DT, que sería la altura del nivel de líquido en el tanque 2, variando en el tiempo. Existe para esto la ecuación de las válvulas. Tenemos dos válvulas acá, que presentan una ecuación como la que observamos aquí. Dicho esto, entonces tenemos de manera generalizada un sistema de dos tanques con unas válvulas. La ecuación de las válvulas, para cada válvula se dice que el flujo es igual a un coeficiente de la válvula multiplicado por la raíz cuadrada de delta P dt, que no es más que la caída de presión entre la gravedad específica. Como los tanques están abiertos a la atmósfera y la descarga se supone que está a la atmósfera, el delta P simplemente nos quedaría por la presión hidrostática, que sería ρ g h dt dividido entre g dt. Una vez que yo puedo observar que GF, ρ y G son constantes, puedo extraerlos de fuera de la raíz y entonces tener una nueva constante, se llamaría constante C sub E', y me quedaría multiplicado entonces por la raíz de H de T, bien sea H1 o H2, donde F de T es el flujo a través de la válvula, que es un flujo volumétrico en metros cúbicos por segundo. Tenemos un coeficiente de la válvula en metros cúbicos por segundo por Pascal elevado a la 1 medio. La caída de presión a través de la válvula en Pascal. Tenemos la gravedad específica del líquido sin dimensiones. Los tanques están abiertos a la atmósfera, entonces se dice que en la entrada y en la descarga tienen la misma presión atmosférica. Nos va a quedar que la presión hidrostática es simplemente a ρgh de T, donde ρ es la densidad del líquido en kilogramos por metros cúbicos, G es la aceleración debido a la gravedad, H de T es la densidad, HT es la altura del líquido. Disculpen ustedes, esto es altura del líquido, debo corregirlo. HT es la altura del líquido. Se desea saber cómo el nivel del segundo tanque, es decir, cómo el nivel de este H2DT es afectado, o cómo varía, por el flujo de entrada, este flujo de entrada que tenemos al primer tanque, y por el flujo que sale por la bomba, es decir, el flujo que estamos extrayendo por una vía lateral del primer tanque también, que ese es el flujo que extrae la bomba, que se llama F0DT. En otras palabras, es buscar las funciones de transferencia que hay entre la altura 2, H2ds, FIds, y la otra es H2ds sobre F sub 0 ds. Primero que nada, debemos generar el modelo matemático. Para generar el modelo matemático, nosotros, primero que nada, tenemos que establecer el conjunto de ecuaciones en estado dinámico, es tomando en cuenta la dinámica, la acumulación, la variación, por lo menos en este caso sería la de la masa acumulada en el primer tanque, y en el segundo tanque sería la variación de esa masa acumulada, que se ven reflejadas en la variación de las alturas del nivel de líquido en cada uno de los tanques. Observamos acá un sistema global que consta de dos tanques con sus respectivas válvulas de salida. Entonces puedo formar un sistema global
y un sistema de cada uno de ellos, o tomar cada uno por separado. Y esto es lo que vamos a hacer, ya que presentamos un sistema global de dos subsistemas. Por lo tanto, podemos escoger solamente dos sistemas, el sistema total y uno de esos tanques, o cada tanque por separado. Y nos vamos a dedicar a trabajar este problema tomando en cuenta sistema 1 un tanque y sistema 2 el otro tanque. Por tal razón, el sistema 1 es el tanque 1 más la válvula 1. Es decir, tenemos aquí elegido el sistema tanque más válvula. Por lo tanto, lo que está entrando al sistema no es más que FI, y está saliendo F0 y F1 y F1. Y tenemos aquí una válvula también que con una especificación que ya previamente se definió cómo era la ecuación y cuáles eran sus componentes principales. Si nosotros queremos determinar lo que es la altura con respecto a los flujos, evidentemente eso nos dice que debemos abocarnos sobre un balance de materia. Y para esto vemos que tenemos un solo componente, porque no tenemos especificaciones de otro tipo de componentes. Asumimos que es agua o cualquier otro líquido. Por lo tanto, tenemos un componente y por balance de materia solo vamos a tener un solo balance, ya que existe un solo componente. El balance de materia nos dice, bueno, que el flujo másico entrando al tanque, en este caso, flujo másico sería la masa asociada a este flujo, que sería ρ por FI dt, menos el flujo másico salida del tanque. El tanque está saliendo en ρ por F0 y ρ por F1, que es la masa, será igual a la velocidad de acumulación de materia en el tanque. Sería la variación de masa acumulada dentro del tanque. Dicho en una ecuación, tenemos aquí ρ por FI, masa de entrada, menos una parte de la masa de salida se va por F1, una parte de la masa de salida se va por F2, F sub 0, perdón. Entonces tendríamos que esto es igual a la variación de la masa 1 de T a diferencial de T. No es más que la variación de la masa dentro del tanque con respecto al tiempo. Donde M1 de T es la masa acumulada en el primer tanque y puede ser determinada por la ecuación donde nos dice que M1 de T es igual a ρ por área transversal que tenga ese tanque por la altura H1 del tanque. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta aquí que esa masa puede ser masa acumulada o desacumulada, si se quiere decir, porque es una masa que puede incrementarse, una masa que también puede llegar a disminuir, producto de la variación de flujo. Así, tenemos entonces que ρ por FI de T menos ρ por F1 de T es igual a menos ρ por F0 de T es igual a ρ por A sub 1 por la variación de la altura 1 de T a diferencial de T. Aquí no hemos hecho, lo único que hemos hecho es sustituir M sub 1 de T, la que tenemos acá, la vamos a sustituir por esta expresión que tenemos aquí, donde ρ y A sub 1 son constantes, la densidad del fluido la asumimos constante y el área transversal del tanque 1 también es constante. Salen de la derivada y nos va a quedar que la derivada será simplemente la derivada de la altura 1 de T. Como observamos aquí, tenemos ρ, ρ, ρ y ρ. Podemos eliminar la densidad del fluido en cada uno de los términos de la ecuación. Y nos va a quedar entonces que tenemos la primera ecuación en estado dinámico sería F sub I de T menos F sub 1 de T menos F0 de T es igual a el área transversal 1 multiplicado por la variación de la altura 1 de T con respecto al tiempo. Y esa es nuestra primera ecuación en estado dinámico. Podemos decir entonces que tenemos una ecuación como la que se observa acá y tengo dos incógnitas. ¿Cuáles serán mis incógnitas? Vamos a observar. Fi de T es una variable de entrada. ¿En qué sentido? Que es una variable, a pesar de que sea de entrada al sistema, es una variable que es, puede ser manejada o puede ser elaborada desde afuera. No es una variable propiamente del sistema, como una variable de salida del sistema. F sub 1 sí, porque F sub 1 es producto de la variación que hay del tanque, me ejerce más o menos presión y va a cambiar el flujo de salida. Esto, F sub 1 sí es una variable de salida o de importancia para mí. F sub 0, eso depende de la velocidad de la bomba, por lo tanto para mí no es una variable. Son funciones, se dice que son funciones de
de perturbación o función que se le aplica al sistema para observar las variables de salida. Y la otra variable de salida que tenemos aquí es la altura 1 de t. Una vez que se cambie, bien sea f sub i o f sub 0, va a repercutir en el valor de f1 y de la altura. Por lo tanto, decimos entonces que tenemos una ecuación y dos incógnitas. Nuestras incógnitas serían entonces f1 de t y h1 de t. Una vez agotados los balances de materia, porque ya no puedo realizar ningún otro balance más de materia, nos vamos hacia las especificaciones de proceso y específicamente qué especificación de proceso tengo en este sistema. Para el sistema 1 tengo una especificación de proceso que no es más que la ecuación de la válvula 1 y nos dice que f sub 1 de t es igual al c sub b sub 1, que es coeficiente de la válvula 1 prima, porque ya habíamos dicho que habíamos sacado la gravedad específica, densidad y g, y nos va a quedar multiplicado por la raíz de la altura 1 de t. Esta sería entonces nuestra segunda ecuación en estado dinámico. Observamos entonces que tenemos dos ecuaciones. Aquí tenemos f1 de t y h1 de t, las cuales han sido contadas. Por lo tanto, yo tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Hasta el momento yo puedo decir que mi sistema es compatible y lo puedo resolver. Sí, eso es cierto. Yo ya puedo aplicar transformadas de Laplace, agrupar términos y puedo conseguir, y seguramente voy a conseguir, una relación entre la variable que tengo aquí, que sería de salida h1 de t y también f1 de t, con respecto a mis funciones de forzamiento o funciones de perturbación, como se la quiera llamar, que sería la f sub i de t y f sub 0 de t. Entonces, esto es parcialmente resuelto. Sin embargo, a nosotros nos están pidiendo la variación del tanque 2, es decir, la variación que tengo yo en el tanque, en la altura del tanque 2 con respecto a la entrada f sub i de t o a la salida f sub 0 de t. Por lo tanto, tenemos entonces que buscar un segundo sistema, que es el tanque 2, más la válvula 2. Como se puede observar, tenemos entonces un tanque 2 donde le entra f sub 1, sale f sub 2, y también tenemos una válvula allí dentro de mi sistema. Aplicamos balance de materia, observamos que en este sistema también tengo un solo componente. No tiene por qué ser así, pero en este caso tenemos un solo componente. Y tenemos que el balance de materia o de masa total va a quedar referido entonces como ρ por F1 de t, la masa de entrada, menos ρ por F2 de t, la masa de salida. Esto es igual a la variación de la masa acumulada dentro del tanque 2 con respecto al tiempo, donde la masa 2 es la masa que se acumula o desacumula, todo depende de lo que esté ocurriendo, en el segundo tanque, y puede ser determinada por la ecuación que aparece allí, donde m2 de t es igual a ρ por el área transversal del tanque 2 por la altura 2 del nivel del líquido en ese tanque 2. Continuamos entonces y diríamos simplificando términos. Simplificando términos, tenemos entonces que la tercera ecuación en estado dinámico hemos eliminado los ρ que aparecen aquí y nos va a quedar simplemente que es el flujo de entrada F1 menos el flujo de salida F2. Esto es igual al área transversal 2 del tanque por la variación que hay en la altura del nivel de líquido en el tanque 2. Tenemos tres ecuaciones con cuatro incógnitas, porque ahora nos aparece, tenemos tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 que acabamos de desarrollar en estado dinámico. Sin embargo, aquí aparecen dos incógnitas adicionales que no teníamos, que es el flujo F2 de t y la altura 2 de t. Sin embargo, todavía nos quedan recursos para elaborar seguir elaborando el modelo matemático. Y el recurso que nos queda es la especificación de la válvula en el sistema 2. Y tenemos aquí que el flujo F2 de t será igual al coeficiente de la válvula 2 de esa válvula 2 multiplicado por la raíz de H2 de t. Y ahí tenemos cuatro ecuaciones y estoy seguro que tenemos cuatro incógnitas porque la última ecuación nos relaciona F2 con H2, lo cual nos dice que tenemos entonces solo cuatro incógnitas y las cuatro ecuaciones. Ya el sistema es compatible de nuevo, solo que ahora sí contamos con la variación de la altura 2, que es H2, y contamos entonces con las entradas F sub i y F sub 0. ¿Qué nos queda? Empezar a desarrollar
el modelo compacto. Para poder llegar a transformadas de Laplace tenemos que linealizar primero las ecuaciones que hayan que linealizar y luego agrupar términos, declarar variables de desviación y así poder llegar entonces a aplicarles transformadas de Laplace. Procedemos entonces, como dice aquí, una vez concluido el modelo dinámico, procedemos a linealizar las ecuaciones no lineales que se hayan encontrado. Entonces, nuestro segundo paso es realizar la linealización de las ecuaciones no lineales. ¿Cuál tenemos? El flujo de la válvula, el flujo que atraviesa la válvula 1 o la ecuación de la válvula 1, que me relaciona el flujo de salida F1 con la altura. Tenemos la ecuación de la válvula 2, que nos relaciona el flujo de salida en el tanque 2 con respecto a la altura del nivel de líquido en el tanque 2. Y si aplicamos el teorema de Taylor para dos términos, es decir, el primer término sería, vamos a decir así, sería la evaluación del flujo en el estado estacionario. En otras palabras, es el flujo F1 cuando la altura H1 está en estado estacionario. Y eso es igual, más la variación de ese flujo con respecto a la altura evaluado en el estado estacionario. Esto no es más que el valor de la pendiente evaluado en el estado estacionario multiplicado entonces por H1 de t menos H1. Esta es la ecuación que nos da el teorema de Taylor aplicado para el flujo F1. Para el flujo F2 tenemos una ecuación muy similar. Y así entonces tenemos que F1 dt es igual a F1 en estado estacionario, que no es más que este F1 evaluado en el estado estacionario, más C1, que es la pendiente, si se quiere decir, evaluado en el estado estacionario, multiplicado por H1 de t menos H1 barra. De igual manera tenemos entonces una ecuación para la válvula 2 que corresponde a la ecuación número 4 en estado dinámico. Entonces aquí ya tenemos nosotros las dos ecuaciones linealizadas, ya podemos llevarlas e incluirlas dentro de nuestro sistema de ecuaciones y tenemos todo el set de ecuaciones lineales. Ahora sí estarían todas lineales, que es lo que se requiere para poder trabajar las transformadas de Laplace. Pero previamente habrá que definir algunas variables de desviación. Entonces seguimos trabajando. Aquí es bueno mencionar entonces que el flujo F1 no es más que el coeficiente de la válvula 1 multiplicado por la altura 1 en estado estacionario. Es como se iría a determinar esa F1 en el momento en que lo vayamos a utilizar. F1 barra. La constante C1 no es más que la pendiente evaluada en el estado estacionario, y eso es, una vez que se ha determinado la pendiente, como se tiene la función, se deriva y se evalúa, y tenemos entonces que eso es igual a un medio del coeficiente de la válvula 1' multiplicado por la altura del nivel del líquido en el tanque 1 en estado estacionario elevado a la menos un medio. De manera análoga tenemos los mismos coeficientes para la ecuación número 4. Y ahora el paso que viene es sustitución de las ecuaciones linealizadas del modelo lineal. Es decir, la primera ecuación en el estado dinámico sigue siendo la misma. La segunda ecuación en el estado dinámico ha sido modificada. La tercera ecuación del estado dinámico se mantiene como tal, pero la cuarta ecuación también fue modificada. Es decir, las dos ecuaciones que nosotros modificamos para llevarlas a estado lineal fueron la ecuación 2 en el estado dinámico y la ecuación 4 en el estado dinámico. Ya nosotros contamos entonces con un modelo lineal. Una vez que se tiene este modelo lineal, vamos a realizar entonces la evaluación de ese modelo en el estado estacionario. Y se dice que f sub i menos f sub 1 menos f sub 0 en el estado estacionario, eso es 0. Es 0 porque en el estado estacionario la altura se mantiene constante, no hay acumulación. Eso quiere decir que la variación de H1 en el estado estacionario es nula, es decir, eso es 0. Y se tiene la primera ecuación. De todas maneras, ahorita lo vamos a observar en las ecuaciones que se van a mostrar a continuación y se va a apreciar mucho mejor el por qué salen estas ecuaciones en estado estacionario. Tenemos entonces que la segunda ecuación me dice pues será el flujo 1 en estado estacionario, será ese mismo flujo 1 y luego el término que sigue, que es C1 más H1 de t menos H1 en estado estacionario, al tener H de t como H en estado estacionario menos H en estado estacionario, ese término es 0 y se me va a cancelar. Por lo tanto me queda que F1 en estado estacionario
es el mismo F1 en estado estacionario. La tercera ecuación me dice que F1 menos F2, eso es igual a 0 en el estado estacionario. Y la cuarta ecuación me dice que F2 es igual a F2 en estado estacionario. Aquí tengo estas cuatro ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Restar las ecuaciones de estado dinámico menos el estado estacionario. Fíjense lo siguiente, tenemos aquí la ecuación número 1 en el estado dinámico. Y tenemos la ecuación 1 en estado estacionario. Si restamos, como podemos apreciar, restamos ecuaciones en estado dinámico menos estado estacionario, me va a quedar FI de t menos FI en estado estacionario, menos F1 de t menos F1 en estado estacionario, aquí está. F0 de t menos F0 en estado estacionario, lo tenemos aquí. Eso es igual a la derivada de H1 de t a de t menos 0, pues me queda la derivada de H1 de t. Y esa es la primera ecuación que tengo acá, ya luego de que he restado las ecuaciones de estado dinámico menos estado estacionario para la ecuación número 1. Para la ecuación número 2 tenemos algo muy similar. Aquí tenemos entonces que la ecuación F1 de t menos F1 barra, eso me va a dar F1 de t menos F1 barra. De este lado de la ecuación F1 barra menos F1 barra se me cancelan y me va a quedar simplemente que esto es C1 H1 de t menos H1 barra, tal como aparece aquí. Y tenemos esa segunda ecuación. De manera similar, restamos a la tercera ecuación en el estado dinámico, le restamos la tercera ecuación en el estado estacionario y tenemos entonces las diferencias de F1 de t menos F1 barra menos F2 de t menos F2 en estado estacionario, y eso es igual al área 2 por la variación de la altura 2 de t diferencial de t. Finalmente, la cuarta ecuación nos dice entonces que vamos a tener finalmente, una vez que se resten las dos ecuaciones, que sería F2 de t menos F2 barra es igual a C2 multiplicado por H2 de t menos H2 barra. Tenemos las cuatro ecuaciones en estado dinámico menos ecuaciones en estado estacionario. Estas son las ecuaciones que a nosotros nos interesa obtener. Una vez que yo tenga mi modelo en mi modelo lineal, yo lo evalúo en el estado estacionario y luego resto las ecuaciones en el estado dinámico menos la ecuación en el estado estacionario. ¿Con qué finalidad se hace? Se hace con la finalidad de obtener las variables las variables de desviación. Tal como se observa acá, tengo unas diferencias. ¿Cuál es nuestro paso siguiente? Definir variables de desviación. Toda variable que se desvía de su valor de estado estacionario es una variable de desviación. Por lo tanto, definiendo como variable de desviación, podemos observar el primer caso. En este caso, FI de t menos FI en estado estacionario, lo estamos denominando F mayúscula I de t. Esa es mi variable en estado estacionario. De manera análoga lo hacemos para F0 de t. Sería F0 de t menos F0 en estado estacionario. F1 y F2 se definen de la misma manera, al igual que las alturas H1 de t y H2 de t. Una vez que tengo estas 6 variables de desviación declaradas, ya lo que hago es sustituirlas dentro de las ecuaciones que he obtenido por diferencia. Paso 7, las ecuaciones en variable de desviación. Aquí tenemos la primera ecuación, es esta ecuación que está en el variable de desviación. Como sabemos, esto es Fi mayúscula de t, este término que está acá es F1 de t, este término que está acá es F0 de t mayúscula, y eso es igual a sub 1 por la derivada de H1 de t a de t. Sin embargo, H1 de t, como la que observamos acá, como variable de desviación, es igual a H1 de t menos H1 en estado estacionario. Si derivo aquí la variable mayúscula o la variable de desviación, debo derivar los otros dos términos. Derivo los dos términos. Entonces, es decir, la derivada de H1 de t mayúscula es igual a la derivada de H1 de t minúscula más la derivada de la H1 en estado estacionario. Pero sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, podemos decir que la derivada o la variación que tiene la altura en estado estacionario es exactamente la misma variación que tiene la altura H1.
Es decir, perdón, no es estado estacionario, lo dije mal. La variación que tiene la variable de desviación es igual a la variación que tiene la variable puntual, si se quiere decir. Entonces, sustituimos esto y nos va a quedar ahora así nuestra primera ecuación como variable de desviación. Esa primera ecuación como variable de desviación está relacionada solo con variable de desviación. Como podemos observar, aquí hemos sustituido la variable h1 de t minúscula por h1 de t mayúscula, porque al final son las mismas como se hizo la aclaratoria con esta ecuación que está aquí, y esta sustitución o eliminando este término. F sub 1, esto sería F sub 1 de t mayúscula es igual a C1 por H1 de t. Luego tenemos la segunda ecuación, F1 de t menos F2 de t. Esto es igual al área 2 por la derivada de la variable de desviación de la altura 2 con respecto al tiempo. Continuamos y tenemos aquí finalmente la última ecuación, que no es más que F2 de t es igual a C2 por H2 de t. Paso 8. Reducimos el sistema de ecuaciones de manera algebraica. Para ello vamos a sustituir la segunda ecuación en variable de desviación, lo vamos a sustituir en la primera y también lo vamos a sustituir en la cuarta. Y agarramos la segunda y la cuarta y la vamos a sustituir en la tercera. ¿Con qué finalidad lo hago? De tener un par de ecuaciones, solo un par de ecuaciones, que me estoy tratando de reducir el número de variables o las variables dentro del sistema. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos H1, ya no tenemos F1 y tampoco tenemos F2, tenemos H2. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Ordenamos las ecuaciones diferenciales de manera de obtener la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. Es decir, la forma de una ecuación diferencial de primer orden es tal como se muestra aquí. Podemos observar que una constante o el término que me acompaña, la derivada de un sistema de primer orden, más la variable sin ningún coeficiente que le acompañe a esa variable, es igual a la sumatoria, si hay varias funciones de esforzamiento, si no sería una sola, de k por x de t. Si hay más, sería entonces k1x1 de t más k2x2 de t y así sucesivamente. Una vez que tenemos la ecuación diferencial ordenada de esta manera, es mucho más fácil saber su transformada de Laplace, porque simplemente es aplicar esta ecuación que aparece aquí. Dicho entonces ordenamos y dividimos la ecuación 5b, esta ecuación que está aquí, la voy a dividir todos los términos por C1 para que me quede H1 de t y lo paso para este término a sumar tal como se observa en esta ecuación. Observamos entonces, H1 pasaría a sumar y sin ningún coeficiente de C1. Entonces, A sub 1 estaría, que es el área transversal del tanque 1, dividido entre C sub 1, por la derivada de H1 de t, A de t, más H1 de t, es igual a 1 sobre C sub 1 por Fi de t, menos 1 sobre C sub 1 por F0 de t. Y la ecuación número 8, si nos damos cuenta, aquí a esta ecuación número 8, yo tengo H2 de t, que es la variable que me interesa, la que está dentro de la derivada. Dentro de la derivada tengo H2 de t, por lo tanto es H2 de t la que debe pasar a este lado a sumar. Muy bien, al pasarla a este lado suma, y cada uno de estos términos deben estar divididos por C sub 2 para poder que me quede de esa manera. Entonces dividimos los términos entre C sub 2 y ya tenemos una reducción del sistema de ecuaciones y de los términos. ¿Qué me interesa ahora? Definir constantes de tiempo y definir ganancias. Obtenemos las ecuaciones diferenciales en su forma convencional y aplicamos la transformada de Laplace. Ese es nuestro paso siguiente. Definimos las siguientes constantes. Constante de tiempo 1 sería el área sub 1 sobre C sub 1. La ganancia 1 sería 1 sobre C sub 1. La constante de tiempo 2 sería área 2 sobre C sub 2. Y la ganancia 2 me queda que es C sub 1 sobre C sub 2. Sustituyendo las constantes en las ecuaciones anteriores, obtenemos finalmente el siguiente par de ecuaciones. Esta sería una ecuación, la 9 en variable de desviación, y tenemos la ecuación número 2, que es la ecuación 10 en variable de desviación, que aparece aquí. Bueno, ya hecho de esta forma, es mucho más fácil aplicar transformadas de Laplace y resolviendo para H1 de S. Nos queda entonces esta
esta ecuación diferencial que está aquí, una vez que yo le aplique transformada de Laplace y resuelva para h1 de s, nos quedaría de esta forma. Simplificando, bueno, tenemos la misma función de transferencia, saco un factor común y va a multiplicarme a f sub i de s menos f sub 0 de s. Aquí tenemos el diagrama de bloque o el esquema que representa esta ecuación en transformada de Laplace. Observamos que f sub i se le resta menos f0, f sub i se resta menos f0 y el resultado va a ser multiplicado a la función de transferencia, y una vez que se multiplique por la función de transferencia se obtiene entonces h sub 1 de s. Eso es lo que nos dice de esta manera esquemática y representativa lo que está contenido en esta ecuación en transformada de Laplace. Es muy útil trabajar con diagramas de bloques, sumamente útil, sumamente fácil. De lo contrario, pues habría que trabajar de manera algebraica. Continuamos y aplicamos transformada de Laplace a la ecuación 10 y resolvemos para h2s. Esa ecuación es mucho más sencilla. Simplemente va a ser que h2 de s va a ser k sub 2 sobre tau sub 2s más 1 multiplicado por su función de forzamiento, que no es más que h1 de s. h1 de s es la salida del primer bloque. Entonces tenemos aquí h sub 1 de s, que es la salida del primer bloque, es la entrada de este bloque que está aquí. Y obtenemos de esta manera, usando álgebra de bloques, h2 de s. Para determinar la relación, es decir, h2 de s con respecto a f sub i de s o h2 de s y con respecto a f0 de s, se puede resolver algebraicamente usando las ecuaciones 1 de Laplace y 2 de Laplace. Utilizando 1 de Laplace y 2 de Laplace se puede resolver. O usando el álgebra de bloques descrito en la tabla 3-4.1 de la página 98 del libro de Carlos Smith y Armando Corripio, el de control de procesos automáticos de estos dos señores. Usando álgebra de bloques y aplicando la propiedad asociativa y conmutativa de bloques, tenemos lo siguiente. Bueno, aquí tenemos el resultado de la primera ecuación diferencial. Una vez que se le aplicó transformada de Laplace y se lleva a diagrama de bloques, tenemos esta ecuación diferente, este diagrama de bloques. Sabemos entonces que h1 de s, que es la salida de la primera ecuación diferencial, es la entrada a la segunda ecuación diferencial, es decir, es la entrada al segundo bloque. Ya una vez que yo tengo esto que está aquí, pues fácilmente yo puedo aplicar el álgebra de bloques, que no es más que los dos bloques que están en línea, los puedo multiplicar y colocar la multiplicación dentro de un solo bloque. Vemos aquí entonces que tenemos f sub i de s más menos f sub 0 de s. Esta diferencia que está aquí va a multiplicarse por el bloque entonces que tendríamos k sub 1 por k sub 2 multiplicado por tau sub 1s más 1 y multiplicado por tau sub 2s más 1. Y lo tenemos acá. Para determinar un momentito. Para determinar ahora, necesitamos determinar cuál es la relación que hay o cuál sería la función de transferencia que hay entre la altura 2 y esta f sub i de s, y la otra sería la altura 2 con respecto a f sub 0 de s. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el primer caso, que quiero determinar la variación de la altura 2 de s con respecto a f sub i de s, hacemos f sub 0 de s igual a 0. Entonces significa que la que iba aquí restando es 0, porque esa señora se mantenía constante y como variable de desviación eso es 0. Toda variable de desviación que en el valor en estado estacionario es 0. Entonces, esta que está aquí nos va a decir, una vez que yo paso por acá y no se le suma nada, f sub i que viene aquí es exactamente el mismo f sub i que está aquí. Entonces f sub i que me multiplica la función de transferencia que tengo acá es exactamente este h2 de s. F sub i multiplicado por la función de transferencia es igual a h2 de s. Dicho de otra manera, entonces h2 de s sobre f sub i de s no es más que la función de transferencia. h2 de s entre f sub i de s no es más que la función de transferencia. Para determinar h2 de s con respecto a f0 de s,
pues hacemos F sub i de S. En otras palabras, el F sub i que entraba aquí sumando, ahora no existe, porque vale 0. Y tenemos entonces que esto sería F0 de S, que entra con signo negativo y viene para acá. Ya al entrar aquí con signo negativo, él ya viene con un signo contrario. Puedo hacer lo siguiente. Como F sub i, F sub 0 de S va a multiplicar a esta función de pertenencia, es lo mismo colocarle el negativo a la función de transferencia. En otras palabras, me va a quedar que F0 de S, que está entrando al sistema, va a multiplicarse a la función de transferencia, pero con signo negativo, y me sale H2 de S. Por lo tanto, la variación de la altura en el tanque 2 con respecto al flujo que saca la bomba no es más que menos K sub 1 por K sub 2 dividido entre tau sub 1S más tau sub 2S más 1. Fíjense lo siguiente, esto tiene mucho sentido. Si F sub 1 incrementa, está incrementando un flujo de entrada en el tanque 1. Por lo tanto, va a producir una mayor altura, y al producir mayor altura produce mayor flujo que va hacia el tanque 2. Y al llegarle más flujo al tanque 2, va a subir la altura. Es decir, hay un incremento de altura, por eso es el signo positivo. Hay un incremento de la altura en el tanque 2 cuando aumenta el flujo de entrada. Pero cuando yo estoy reduciendo, como es en este caso, si yo aumento el flujo F0, si yo aumento este flujo F0, ¿qué va a pasar entonces con la altura del tanque 2? Si yo aumento el flujo F0 es porque estoy extrayendo más cantidad de flujo de líquido en el tanque 1. Por lo tanto, la altura del tanque 1 va a bajar. Al bajar la altura del tanque 1, ejerce menos presión. Va a salir menos cantidad de líquido F1 de T, que es el líquido que está entrando al tanque 2. Y si entra menos líquido al tanque 2, pues entonces la altura del tanque 2 va a empezar a bajar. Por eso es este signo negativo que se encuentra aquí. Bueno, mis estimados amigos, hasta el momento esto es lo que tengo por el sistema no interactuante, usando tanque en serie. En la próxima clase estaremos trabajando sobre un reactor químico que produce también un sistema de ecuaciones diferenciales que no es más que un sistema de orden superior, de segundo orden para ser específico. Eso lo veremos en la próxima clase. Gracias por su atención y tengan un bonito día.